Me dejó de hablar para controlarme. Y perdió a su esposa para siempre. Gustavo podía pasarme semanas sin hablar y, durante mucho tiempo, yo fui quien terminaba pidiendo perdón. No importaba si la discusión había sido por algo pequeño. Si yo llevaba la contraria, si tomaba una decisión que él no aprobaba o simplemente le decía que no, Gustavo tenía una forma muy particular de hacerme pagar. Dejaba de hablarme. No era simplemente que necesitara tiempo para tranquilizarse. Me castigaba con su silencio. Podía entrar a la casa, verme sentado en la sala y pasar de largo sin siquiera mirarme. Si le hacía una pregunta, no respondía. Si preparaba la cena, cocinaba únicamente para él. Y cuando llegaba la hora de dormir, se acostaba de espaldas a mí, pegado al extremo de la cama. Al principio, aquello me desesperaba. Yo tenía 31 años y llevaba 4 años casado con Gustavo, que tenía 34. Él trabajaba como jefe de taller en un negocio dedicado a reparar maquinaria pesada. Era un hombre trabajador, sí, pero también tenía un carácter difícil y un orgullo que parecía no tener límites. Cuando discutíamos, necesitaba tener la última palabra. Y si no la tenía, me castigaba. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, yo caía siempre en la misma trampa. Pasaban 2 o 3 días y yo empezaba a sentir ansiedad. Gustavo, ya no quiero seguir así. Nada. Si hice algo que te molestó, hablemos. Nada. Entonces comenzaba a hacer cosas para recuperar su atención. Preparaba su comida favorita, intentaba acercarme, le escribía mensajes aunque estuviéramos bajo el mismo techo. Hasta que un día, cuando él consideraba que ya había aprendido la lección, volvía a hablarme. Y casi siempre lo hacía con esa pequeña sonrisa de satisfacción que me hacía sentir que acababa de ganar una batalla. Yo había terminado acostumbrándome a eso. Hasta aquel martes. Esa noche estaba cenando cuando mi teléfono vibró. Era Fabiola, mi hermana menor. Contesté y escuché su voz quebrada. David, necesito que vengas. Me levanté inmediatamente. ¿Qué pasó? Su esposo, Andrés, había tenido un accidente de tránsito. Por suerte no estaba gravemente herido, pero había tenido que quedarse en el hospital para unos trámites y revisiones. Fabiola estaba sola con sus hijos pequeños y necesitaba que alguien la ayudara durante unos días. Solo necesito que te quedes con los niños mientras resolvemos lo del seguro, me explicó. No sé qué hacer. Le dije que iría. Cuando terminé la llamada, Gustavo seguía comiendo. Era Fabiola, le dije. Andrés tuvo un accidente. No parece grave, pero ella necesita ayuda con los niños durante unos 3 días. Gustavo levantó la mirada. Sí. Voy a quedarme con ellos. Dejó los cubiertos sobre el plato. No. Pensé que había entendido mal. ¿Cómo que no? No tienes que ir. Gustavo, es mi hermana. Está sola en el hospital. Y nosotros tenemos planes. Recordé entonces que el fin de semana habíamos quedado en ayudar a mi hermano Diego a reparar el techo de un pequeño cobertizo en su finca. Podemos hacerlo después, le dije. Son solo 3 días. Lo de Diego puede esperar. Gustavo negó con la cabeza. Siempre haces lo mismo. ¿Qué cosa? Pones a tu familia por encima de nuestro matrimonio. Respiré profundamente. No quería discutir. No estoy poniendo a nadie por encima de ti. Te estoy diciendo que Fabiola necesita ayuda ahora. Gustavo se levantó. Entonces ve. Lo miré. Voy a ir. Se quedó observándome durante unos segundos. Después tomó su plato y caminó hacia la cocina. Antes de desaparecer por el pasillo, se detuvo. Algún día vas a entender cuáles son tus prioridades como esposo. No respondí. Pensé que la discusión había terminado. No sabía que, para Gustavo, apenas estaba comenzando. Esa misma noche empezó el castigo. Durante los primeros días intenté hablar con él. Gustavo, ¿vas a seguir así? Nada. Necesitamos solucionar esto. Silencio. El jueves regresé de ayudar a Fabiola y encontré la cena de Gustavo preparada exclusivamente para él. Había 2 platos en la cocina, pero uno estaba cubierto y el otro ya había sido retirado. No pregunté. Por primera vez, algo dentro de mí comenzó a sentirse diferente. El viernes ocurrió lo mismo. El sábado también. Y así pasaron los días. Gustavo llegaba del taller alrededor de las 6 de la tarde. Entraba, dejaba sus cosas, pasaba junto a mí como si yo fuera parte de un mueble y se encerraba en su rutina. Ni una palabra. Ni una explicación. Ni siquiera una mirada. Yo conocía perfectamente ese juego.
Esperaba que me desesperara. Esperaba que cediera. Esperaba que, después de unos días, yo volviera a acercarme con la cabeza baja para pedirle que me perdonara. Pero esta vez ocurrió algo que Gustavo no había calculado. Al cuarto día de su silencio, estaba trabajando en uno de mis proyectos de ebanistería cuando me detuve. La casa estaba completamente callada. Gustavo estaba en la otra habitación. Y de repente me hice una pregunta que nunca antes me había permitido hacer. ¿Qué era exactamente lo que tanto miedo me daba de que Gustavo no me hablara? Me quedé pensando. No encontré una respuesta. Y cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. No tenía miedo de perderlo. Tenía miedo de sentirme culpable. Miedo de que se enojara. Miedo de que me hiciera creer que yo había hecho algo terrible. Pero esa vez no había hecho nada malo. Mi hermana me había necesitado. Yo había ido a ayudarla. Y por primera vez, no estaba dispuesto a disculparme por eso. Seguí trabajando. Durante aquella semana terminé 2 muebles que tenía atrasados. Cobré mis trabajos completos y, por primera vez en mucho tiempo, trabajé sin estar pendiente de si Gustavo estaba molesto, si había llegado de mal humor o si debía explicarle por qué había pasado tantas horas en mi taller. Su silencio, que antes me provocaba ansiedad, empezó a convertirse en tranquilidad. Y entonces comprendí algo todavía más incómodo. Gustavo creía que me estaba castigando. Pero, sin darse cuenta, me estaba mostrando cómo sería mi vida sin él. Para la tercera semana, ya no esperaba que me hablara. Ni siquiera me interesaba. Y fue precisamente entonces cuando tomé una decisión que cambiaría el resto de nuestras vidas. Guardé mis documentos en una carpeta, saqué el título de propiedad de mi taller y salí de casa. No le dije a Gustavo a dónde iba. Él estaba sentado en la sala, leyendo, convencido de que yo seguía esperando su aprobación. Yo, en cambio, iba camino a la oficina de un abogado. Y cuando salí de aquella oficina, llevaba conmigo los documentos que podían ponerle fin a nuestro matrimonio. Lo único que me faltaba era esperar a que terminara el mes de silencio que Gustavo había elegido como castigo. Porque yo ya había decidido qué hacer cuando llegara el día 30. Durante la cuarta semana, Gustavo siguió comportándose como si tuviera el control de la situación. Eso era lo más extraño. Yo ya había iniciado el proceso legal, pero él no tenía la menor idea. Cada mañana salía al taller y cada tarde regresaba a la misma casa donde seguía aplicándome su castigo. Yo había dejado de intentar hablarle. Él parecía interpretarlo como una señal de que finalmente me estaba sometiendo. A veces me miraba de reojo desde el otro extremo de la sala. Esperaba que yo hiciera algo. Que me acercara. Que le pidiera perdón. Pero ya no iba a hacerlo. Mientras él mantenía su silencio, yo organizaba mi salida. El abogado me había explicado que, como no teníamos hijos y la vivienda era arrendada a mi nombre desde antes del matrimonio, el proceso sería mucho más sencillo. Mi taller, además, era un proyecto que había construido por mi cuenta. Mis herramientas eran mías. Mis muebles eran míos. Mi trabajo era mío. Y yo quería llevármelo todo. Reservé un camión para el sábado por la mañana. También coordiné con el abogado que la notificación de la demanda llegara directamente al lugar donde Gustavo trabajaba. Quería evitar una escena en casa. Pero las cosas no salieron exactamente como las había planeado. El viernes llegó el día 30. Gustavo entró a la casa poco después de las 6 de la tarde. Yo estaba sentado en el comedor tomando té. No había preparado su cena. Tampoco había dejado ninguna nota. La casa estaba tranquila. Gustavo dejó su chaqueta y caminó hacia la cocina. Parecía esperar encontrar la misma rutina de siempre. Entonces lo vi detenerse. Sobre la barra estaba el sobreoficial. Gustavo lo tomó. Lo abrió sin demasiada preocupación. Pero apenas comenzó a leer, su expresión cambió. Primero frunció el ceño. Después volvió a leer la primera página. Sus manos comenzaron a temblar. Yo no dije nada. Gustavo levantó la mirada. Por primera vez en 30 días, me habló. ¿Qué es esto? Seguí sentado. Lo que estás leyendo. Te estoy preguntando qué es esto. La demanda de divorcio. Se quedó inmóvil. ¿Divorcio? Sí. Gustavo soltó el documento sobre la mesa. ¿Estás loco? No. ¿Vas a divorciarte de mí por una discusión? No fue por una discusión. Me levanté lentamente. Fue por 4 años. Gustavo me miró sin entender. ¿4 años de qué? De castigos. De silencios. De hacerme sentir que tenía que obedecerte para mantener la paz. Negó con la cabeza. Eso es absurdo.
Para ti quizá. Solo necesitaba que reflexionaras. No pude evitar una pequeña risa. ¿30 días? Yo estaba molesto. Podías hablar conmigo. Tú tampoco hiciste ningún esfuerzo. Lo miré fijamente. Gustavo, hice esfuerzos durante 4 años. Su rostro cambió. Ya no parecía enojado. Parecía asustado. David. Era la primera vez que pronunciaba mi nombre después de un mes. ¿Podemos arreglarlo? No. Ni siquiera sabes lo que voy a decir. Sí lo sé. Se acercó. Podemos ir a terapia. Mañana mismo. Podemos empezar de nuevo. No quiero empezar de nuevo. Gustavo se quedó callado. Esta vez, el silencio no era un castigo. Era miedo. Te amo, dijo finalmente. Lo miré durante unos segundos. No creo que me ames de la forma en que yo necesito ser amado. ¿Qué significa eso? Que no quieres perderme. No es lo mismo. Gustavo comenzó a llorar. No lo había visto llorar en nuestros 4 años de matrimonio. Se sentó en el sofá y se cubrió la cara. Por favor, David. No respondí. Se levantó y se acercó nuevamente. Te juro que voy a cambiar. Eso me lo estás diciendo porque recibiste estos papeles. Porque ahora entiendo lo que hice. ¿Y por qué no lo entendiste hace una semana? No tuvo respuesta. Entonces se arrodilló frente a mí. Me tomó las manos. Dame una oportunidad. Retiré mis manos con firmeza. Tuviste cientos. Gustavo bajó la cabeza. Podemos solucionarlo. Las cosas se solucionan cuando ambos quieren hacerlo. Tú decidiste dejar de hablarme durante un mes para obligarme a obedecerte. No era así. Sí era así. Lo miré directamente. Y funcionó durante mucho tiempo. Gustavo levantó la cabeza. Entonces, ¿por qué ahora no? Porque ya no tengo miedo de perderte. Aquella frase lo dejó completamente quieto. Después le expliqué lo que ocurriría. El contrato de alquiler estaba próximo a terminar y no pensaba renovarlo. El camión llegaría al día siguiente. Yo me llevaría mis herramientas, mis muebles y mis pertenencias. Él tendría que sacar sus cosas antes del domingo. Gustavo negó repetidamente con la cabeza. No puedes hacer esto. Ya está decidido. David, por favor. Durante 30 días decidiste que yo no existía. Hice una pausa. Ahora simplemente estoy respetando tu decisión. Esa noche dormí en la habitación de visitas. Cerré la puerta con llave. Durante horas escuché a Gustavo caminar por el pasillo. Golpeó la puerta varias veces. David, por favor. No contesté. Después comenzaron a llegarme mensajes. Solo quiero hablar. Déjame explicarte. Te prometo que voy a cambiar. Por favor, no termines nuestro matrimonio así. Escuché algunos audios. En uno de ellos lloraba. En otro me pedía que recordara los buenos momentos. No respondí ninguno. No porque quisiera castigarlo. Simplemente porque ya había tomado mi decisión. A las 8 de la mañana del sábado escuché el ruido del camión frente a la casa. Me levanté. Abrí la puerta. Los trabajadores comenzaron a entrar. Gustavo apareció en el pasillo. Tenía los ojos hinchados y llevaba toda la noche prácticamente sin dormir. Miró a los hombres sacar mis herramientas. Luego vio cómo desmontaban algunos muebles que había restaurado durante años. No dijo nada. Por primera vez, el silencio entre nosotros no me pesaba. A las 11 de la mañana, la casa estaba casi vacía. Solo quedaban algunas cosas de Gustavo. Mis pertenencias estaban dentro del camión. Antes de salir, regresé una última vez a la cocina. Puse las llaves sobre la barra. Gustavo estaba parado al otro lado de la habitación. Nos veremos con los abogados para terminar el proceso, le dije. Él abrió la boca, pero no respondió. Yo tampoco esperé una respuesta. Salí de la casa. Y mientras cerraba la puerta detrás de mí, entendí que aquella era la primera vez en 4 años que me iba de un lugar sin sentir que tenía que pedir permiso. El lunes siguiente entregué las llaves y confirmé que el contrato de alquiler no sería renovado. Gustavo tuvo que buscar dónde vivir. Durante esos primeros días siguió intentando convencerme de que estaba cometiendo un error. Su abogado incluso se comunicó con el mío para solicitar una conciliación. Yo acepté escuchar la propuesta. No porque quisiera regresar, sino porque quería cerrar todo de la manera más limpia posible.
Nos reunimos una tarde en una oficina. Gustavo llegó acompañado de su abogado. Yo fui solo. Se sentó frente a mí y durante unos segundos ninguno dijo nada. Finalmente, Gustavo habló. ¿Podemos detener esto? No. Ni siquiera quieres intentarlo. Ya lo intenté durante años. Pero yo puedo cambiar. Lo miré. ¿Sabes cuál es el problema? Negó con la cabeza. ¿Qué sigues hablando de cambiar para recuperarme? No porque hayas entendido lo que hiciste. Gustavo bajó la mirada. Te amo. Lo sé. Entonces, ¿por qué no puedes perdonarme? Porque perdonarte no significa que tenga que seguir casado contigo. El abogado intervino para explicar los siguientes pasos. Gustavo pidió más tiempo. Yo no acepté. No había bienes importantes que disputar ni hijos que hicieran el proceso más complicado. Cada uno conservaría lo que le correspondía y seguiríamos adelante por separado. A partir de ese momento, dejamos de hablar directamente. Todo pasó a través de los abogados. Gustavo todavía intentó enviar algunas cartas de conciliación, pero mi postura ya estaba tomada. No quería otra oportunidad. Quería terminar. Mientras tanto, empecé a construir mi nueva vida. Alquilé un local amplio en una zona donde trabajaban varios artesanos. Tenía grandes ventanales y una cantidad de luz que mi antiguo taller nunca había tenido. El primer día que llevé mis herramientas, pasé varias horas acomodándolas. Colgué mis sierras. Organicé los formones. Puse los bancos de trabajo junto a las ventanas. Después abrí una caja de cedro que había comprado para un proyecto. El olor llenó el lugar. Me quedé quieto unos segundos. No había gritos. No había tensión. No tenía que preguntarme si alguien estaba molesto conmigo. Solo estaba yo, mis herramientas y el trabajo que me gustaba hacer. Ese día entendí cuánto espacio había ocupado Gustavo en mi cabeza. Mucho más del que ocupaba físicamente en mi vida. Fabiola empezó a visitarme los sábados. Después de todo lo que había ocurrido con Andrés, nuestra relación se había vuelto todavía más cercana. Ella sabía lo que había pasado. También sabía que durante años yo había intentado justificar el comportamiento de Gustavo. Un sábado, mientras ayudaba a organizar unos muebles terminados, me preguntó: ¿Lo extrañas? Pensé antes de responder. Extraño la persona que creí que podía llegar a ser. Fabiola asintió. Entonces no lo extrañas a él. Sonreí. Creo que tienes razón. A veces todavía recordaba los primeros años. Los momentos buenos. Las cenas. Los viajes. Las veces que Gustavo había estado conmigo cuando las cosas iban mal. Pero también recordaba lo que venía después de cada discusión. El silencio. La culpa. La necesidad de pedir perdón aunque no hubiera hecho nada malo. Y cada vez que lo recordaba, entendía por qué había tomado la decisión correcta. 6 meses después de aquella noche, recibí una llamada de mi abogado. David, ya está todo firmado. Me quedé en silencio. ¿Terminó? Definitivamente. Colgué y apoyé el teléfono sobre la mesa de trabajo. No sentí alegría. Tampoco tristeza. Sentí alivio. Después de 4 años, mi matrimonio con Gustavo había terminado oficialmente. Esa misma tarde cerré el taller un poco antes. Caminé hasta la entrada y me quedé mirando el letrero que había colocado sobre la puerta. Era mi nombre. Mi negocio. Mi espacio. Algo que ya no necesitaba compartir con nadie. Y fue entonces cuando pensé en la última conversación que había tenido con Gustavo. Él había querido convencerme de que aquel divorcio era una reacción impulsiva. Pero para mí había sido todo lo contrario. Había sido la primera decisión que tomé pensando únicamente en mí. Aún así, todavía faltaba algo. Una última conversación que nunca había ocurrido. Y llegó unas semanas después, cuando Gustavo apareció inesperadamente frente a mi taller. Estaba cerrando el taller cuando escuché que alguien me llamaba desde la acera. David. Reconocí la voz inmediatamente. Me giré. Era Gustavo. Habían pasado varias semanas desde que el divorcio quedó firmado. No lo veía desde entonces. Se veía diferente. Más delgado, con el cabello descuidado y una expresión que no recordaba haber visto nunca en él. ¿Qué haces aquí? Pregunté. Necesitaba hablar contigo. Miré la hora. Ya no tenemos nada pendiente. Yo sí. Suspiré. No quería tener aquella conversación, pero tampoco quería terminarla de una manera desagradable. Abrí nuevamente la puerta del taller. 5 minutos. Gustavo entró.
Miró alrededor. Sus ojos recorrieron las herramientas, los muebles y las piezas de madera que tenía terminadas. Te quedó bonito. Gracias. Se quedó callado. Después dijo. Ahora entiendo. ¿Qué cosa? ¿Por qué te fuiste? No respondí. Gustavo respiró profundamente. Yo pensaba que cuando dejaba de hablarte, tú entendías que estaba herido. No. Eso era lo que yo me decía. Pero sabías lo que estabas haciendo. Gustavo bajó la mirada. Sí. Aquella respuesta me sorprendió. Era la primera vez que lo reconocía sin intentar justificarse. Quería que sintieras lo que yo sentía, continuó. Quería que fueras tú quien cediera. Eso era controlar la situación. Sí. Nos quedamos en silencio. Esta vez no era incómodo. Cuando recibí los papeles pensé que estabas blufeando, dijo. Creí que al verme llorar ibas a cambiar de opinión. Y cuando viste que no lo hice, me di cuenta de que realmente te había perdido. Lo observé. Durante años había imaginado cómo sería escuchar a Gustavo reconocer sus errores. Pensé que sentiría satisfacción. No sentí nada parecido. Solo tranquilidad. Espero que algún día entiendas que yo no quería castigarte, le dije. Solo quería dejar de vivir así. Lo entiendo ahora. Ojalá lo hubieras entendido antes. Gustavo asintió. Antes de irse, se quedó frente a la puerta. ¿Eres feliz? Miré el taller. Pensé en mis clientes. En mis proyectos. En los sábados con Fabiola. En las noches tranquilas. Sí. Gustavo sonrió con tristeza. Me alegra. Abrió la puerta. Antes de salir, se detuvo. No voy a volver a molestarte. Gracias. Se fue caminando por la calle. Yo cerré la puerta del taller. No sentí que hubiera ganado. Tampoco sentí que hubiera perdido. Simplemente había terminado una etapa. Volví a mi banco de trabajo y continué lijando una mesa que tenía pendiente. Afuera comenzó a oscurecer. Encendí las luces del taller y seguí trabajando. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no significaba que alguien estuviera castigándome. Era simplemente silencio. Y me gustaba. Los meses siguientes fueron tranquilos. No tuve noticias de Gustavo. Al principio pensé que volvería a buscarme, porque durante años siempre había encontrado alguna manera de hacerme regresar a la misma dinámica. Pero esta vez no ocurrió. Cada uno siguió con su vida. Gustavo continuó trabajando en el taller de maquinaria pesada y se mudó a un apartamento pequeño cerca de su trabajo. Según supe por conocidos en común, había empezado a asistir a terapia por su cuenta. No sabía si realmente estaba cambiando. Y, sinceramente, ya no era asunto mío. Yo estaba concentrado en mi taller. Los pedidos aumentaron. Unos clientes comenzaron a recomendar mi trabajo y poco a poco pude contratar a una persona para ayudarme con los acabados. Fabiola seguía visitándome algunos sábados. A veces trabajábamos durante horas sin hablar demasiado. Otras veces terminábamos tomando café afuera del taller mientras me contaba cómo iban las cosas con Andrés y los niños. Mi vida no se había convertido en algo perfecto. Seguía teniendo problemas. Había meses buenos y meses complicados. También hubo días en los que me sentí solo. Pero había una diferencia enorme. Ya no tenía que vivir pendiente del estado de ánimo de otra persona. Una tarde, mientras terminaba de restaurar una mesa antigua, Fabiola me preguntó algo que otras personas también habían llegado a preguntarme. ¿De verdad no te arrepientes? Dejé la herramienta sobre la mesa. No. ¿Ni un poco? Negué con la cabeza. Me arrepiento de haber tardado tanto. Ella sonrió. Y esa fue probablemente la mejor respuesta que podía darle. Porque durante mucho tiempo había pensado que una relación debía mantenerse a cualquier precio. Que pedir perdón era mejor que discutir. Que ceder era una forma de demostrar amor. Que aguantar ciertas cosas era parte de estar casado. Ahora pensaba diferente. Una relación puede tener problemas. Las parejas pueden enojarse. Incluso pueden necesitar espacio después de una discusión. Pero hay una diferencia entre tomarse unas horas para tranquilizarse y utilizar el silencio para castigar al otro hasta conseguir que obedezca. Yo tardé 4 años en entenderlo. Gustavo tardó 30 días en darse cuenta de que ya no funcionaba. Y cuando finalmente reaccionó, yo ya había tomado una decisión. No me divorcié porque Gustavo hubiera dejado de hablarme durante un mes. Me divorcié porque ese mes me permitió ver con claridad algo que llevaba años evitando. Cuando él dejó de hablarme, descubrí que podía respirar.
Cuando dejó de cuestionar mis decisiones, trabajé mejor. Cuando dejó de controlar mis horarios, recuperé mi tranquilidad. Y cuando dejó de estar presente en mi vida, descubrí que no estaba perdiendo mi estabilidad. La estaba recuperando. Hoy, cuando cierro el taller por la noche, muchas veces me quedo unos segundos mirando las luces apagadas y escuchando el silencio. Antes ese silencio me aterraba. Ahora es una de las cosas que más valoro. Porque ya no representa un castigo. Representa libertad. Gustavo quiso enseñarme a obedecer utilizando el silencio. Terminó enseñándome algo completamente distinto. Que no necesitaba su aprobación para decidir sobre mi propia vida. El divorcio quedó atrás. Mis herramientas siguen conmigo. Mi taller sigue creciendo. Fabiola y su familia están bien. Y yo finalmente estoy tranquilo. No necesito que Gustavo entienda mi decisión. No necesito que esté de acuerdo. Tampoco necesito que se arrepienta. La única persona a la que necesitaba convencer era a mí mismo. Y después de 4 años, finalmente lo hice. Elegí irme. Y esta vez, no volví.